esto, tenemos que estudiar la palabra de Dios. Yo en lo personal, ustedes ven los libros que yo tengo ahí, los libros que tengo por todos lados. Pero cuando yo voy a estudiar, yo saco mi tiempo para estudiar la Biblia primero. Yo siempre me leo por lo menos 1 o 2 capítulos del Antiguo Testamento. Y después 1 o 2 capítulos del Nuevo Testamento. Y ya medito en eso y entonces voy ya a otros libros. ¿Ven? Ahí entonces vengo a lo mejor saco un libro de Spurgeon, Jonathan Edwards, o un libro de diferentes temas dependiendo de cómo me sienta. Cuando me siento un poco caído, pues allá vengo y busco un libro que tiene que ver con la depresión, la ansiedad y esto, de acuerdo a la palabra de Dios, ¿no? A la misma vez, cuando estoy más en temas históricos, pues me meto más en lo que es historia de la iglesia, y todo este tipo de cosas. Pero lo importante es estudiar la escritura, porque ese es el alimento. Si no nos alimentamos, no vamos a poder crecer, no vamos a poder combatir estos deseos de la carne. No podemos. Acuérdense, el Espíritu Santo obra a través de su palabra, no independientemente de ella. Para la conversión es necesario la exposición de la palabra. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. No por las experiencias de un predicador, no por los testimonios de un predicador o por el testimonio de aquel. No. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. A la misma vez, lo que nos va a sustentar en esa vida espiritual después que nacemos es seguirnos alimentando con la palabra de Dios. Y esto es lo que vemos aquí. En 2 de Timoteo, uno de mis pasajes favoritos, 2 Timoteo 3, 16, 17, dice: toda escritura es inspirada por Dios. Toda escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis, la escritura es inspirada por Dios. Cierto que cuando se escribió esto, lo que estaba disponible en su mayoría era el Antiguo Testamento. Todavía el canon del Nuevo Testamento no estaba cerrado. Pero una vez que se cerró, entendemos que es toda la escritura. O sea, tenemos pasajes en el Nuevo Testamento que afirman que lo que escritos del Nuevo Testamento son escritura. El mismo Pablo habla de lo que él habló era la palabra de Dios. Cuando dice, ustedes la recibieron no como palabra de hombre, sino como palabra de Dios, lo cual es. El mismo apóstol Pedro da testimonio de los escritos de Pablo como escrituras, ya que dicen que los indoctos la tuercen igual que hacen con las demás escrituras, refiriéndose al Antiguo Testamento. Quiere decir que él pone los escritos de Pablo al inspirado como las escrituras del Antiguo Testamento. Así que primeramente, como hay gente que dice, bueno, pero es que eso lo escribieron hombres. Sí, lo escribieron hombres inspirados por Dios, por el Espíritu de Dios. Por eso para nosotros la Biblia es la palabra de Dios, es sagrada, es lo que tiene que regir completamente nuestras vidas. No son las ideologías del mundo, sino la palabra de Dios. Y por eso toda la escritura es inspirada por Dios y dice, y es útil, ¿para qué? Para enseñar. Necesitamos ser enseñados. Vamos a la escritura. Anhelemos la escritura. Anhelemos. ¿Cuál es el propósito de mi vida, Señor? Yo no sé cuál es el propósito mío en esta vida. Ve a la escritura. Glorificar a Dios. Ese es el propósito de cada uno de nosotros. ¿Cómo vivir la vida? Glorificando a Dios. Este trabajo, no sé, ¿cómo es mi trabajo? La Biblia te dice, en tu trabajo secular trabaja como para el Señor. Como esposo, yo no sé ya la verdad qué hacer. Ahí te habla la escritura. Ser un marido que ama a su mujer como Cristo amó a la iglesia. La mujer se somete a su marido así como la iglesia está sometida a Cristo. Y de hecho habla de la relación de Cristo y la iglesia como el matrimonio entre un hombre y una mujer. Como padres, como hijos, como ciudadanos, cómo debemos reaccionar ante el gobierno. Todo está en la escritura. Y cuando nosotros ignoramos esto, entonces entramos a veces en unos conflictos que inclusive nos vamos en contra de la escritura. Por ejemplo, ahora mismo, a veces yo leo, y no quiero entrar aquí en política, pero es algo que veo constantemente. Ahora mismo aquí, estamos en Estados Unidos y aquí ya saben aquí el asunto que hay con las deportaciones de personas ilegales, ¿no? Y veo cristianos criticando esto y oponiéndose a esto y diciendo, no, que hay que tener piedad, hay que tener amor. Inclusive citan la escritura mal y dicen, no, porque la Biblia dice de que tenemos que acordarnos del extranjero, como le dijo el Señor
diciéndole al pueblo de Israel, acuérdate que tú fuiste extranjero en Egipto, ¿no? Y citan todo esto, y aunque no quiero entrar mucho en este tema, pero pongo un ejemplo de lo que es la ignorancia y la palabra de Dios. Pero si es que la misma palabra de Dios, cuando vamos a Romanos 13 y en otros pasajes, nos manda a someternos a las autoridades y a guardar las leyes, siempre y cuando esas leyes no vayan en contra de la palabra de Dios. Entonces yo tengo que respetar las leyes de inmigración de un país. Y en el momento en que no lo hago, las estoy quebrantando. Y ese país tiene completa autoridad y respaldo de la palabra de Dios para sacarme. Pero vemos creyentes oponiéndose a esto. Y cuando vienen y entonces citan fuera de contexto, por ejemplo, lo que es cuando Israel fue extranjero en la tierra de Egipto. Sí, Israel fue extranjero en la tierra de Egipto. ¿Y cómo entró Israel a la tierra de Egipto? ¿Legal o ilegalmente? No tuvo que José pedir permiso al faraón para traerse a su familia. ¿O es que José dijo, no, mira, conozco un coyote por allí, entren por tal lado, por ahí, por Gosén y se me quedan allí? No, mi hermano. Y yo sé que hay muchas personas y muchos creyentes que están en una situación ilegal, en este caso en Estados Unidos. Y yo les digo, oren. Y si es voluntad del Señor, oren y que puedan arreglar su situación legalmente. Y si no pueden, entonces tenemos que entender que no era voluntad del Señor que permanecieran aquí. Muchas veces lo que nosotros creemos que es la voluntad de Dios no la es. Entonces, toqué esto brevemente, pero en muchos otros casos, o sea, creyentes oponiéndose a la pena de muerte. No solamente Dios puede quitar la vida, bueno, fue Dios quien dio autoridad a los gobiernos de poner la pena de muerte. Tanto en el antiguo pacto como en el nuevo pacto. No a las personas, sino a los gobiernos. Entonces tenemos nosotros en todos los aspectos de la vida, es que la palabra de Dios nos ilumina para tratar todo esto, aún en la política. Y esto es lo que vemos. Entonces toda la escritura es inspirada por Dios y útil para que para enseñar necesitamos ser enseñados la palabra de Dios. Yo no necesito que alguien me venga con una profecía, que si Dios la habló, que si Dios le dijo, que si soñó. No, véngame con la escritura. Y vamos a ver por qué no es necesario tener profecía ni revelaciones fuera de la escritura. Porque vemos, necesitamos ser enseñados. La escritura dice que es útil ¿para qué? Para enseñar. Necesitamos ser redarguidos. Yo no necesito que venga un llamado profeta de esto a decirme algo. No, es la escritura. Al leer la escritura me redarguye. Al escuchar yo la exposición de la palabra de Dios por un predicador, por un hombre de Dios, que es un profeta de Dios, porque profeta es hablar de parte de un hombre que expone, un predicador, un pastor que expone fielmente la palabra de Dios. En ese momento es un profeta de Dios. Necesitamos ser enseñados. Pues la escritura. Necesitamos ser redarguidos. En la escritura necesitamos ser corregidos en mi conducta, en mi manera de pensar. Yo no necesito nuevamente que alguien me venga a decir, soñé, o te traigo un mensaje del Señor. No, si tú me traes un mensaje del Señor, dame el capítulo, el libro, capítulo y versículo de la escritura, de la Biblia. Necesitamos ser instruidos en justicia. Esta es la escritura. Y seguimos diciendo, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Todo lo que nosotros necesitamos para una vida de santidad, toda la preparación que necesitamos para llevar una vida, para poner en práctica esas buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, está en la Escritura. Mi pregunta a muchos de los hermanos que se pasan con esta cuestión de que si profecía, que si revelaciones, que si sueños, ¿qué necesidad hay de esto? Si la Escritura me dice que todo lo que yo necesito para la vida espiritual, para crecer espiritualmente, para estar preparado para toda buena obra, está en la Escritura. Entonces, ¿a qué viene una revelación o una profecía? Bueno, pero es que en el Antiguo Testamento los profetas, bueno, primeramente los profetas del Antiguo Testamento, aún hasta Juan el Bautista, lo que hacían eran primeramente denunciar el pecado.
La mayoría de los charlatanes que tenemos hoy que se llaman profetas, eso es lo menos que hacen. Todito es profecías de el Señor, este es el mejor año tuyo y ahora, el Señor tiene bendiciones para ti, no te preocupes, que tus enemigos, que si paquitín, pacatán, todo es cosas buenas. No redarguyen en contra del pecado, no hablan en contra del pecado. Inclusive el Señor me dice que te vas a casar con fulano y con sultana. Yo he oído casos así, ¿sabes? De personas que se han metido en relaciones a nivel de casarse. Porque un profeta en la iglesia le dijo que esa era la persona para ti. Y la persona no se atrevió a cuestionarla. No, porque era Dios hablando. Yo le digo y lo digo con mucho respeto, no en motivo de burla, mis hermanos carismáticos y que creen en todo esto, es que una de las cosas que más daño ha hecho a la iglesia ha sido todo este tipo de Dios me habló, Dios me dijo. En vez de decir, el Señor dice así, en el capítulo tal, versículo tal, no, Dios me habló y Dios me dijo. Todo lo que nosotros necesitamos está en la Escritura. Todo. Necesito ser enseñado, redarguido, corregido, instruido en justicia. Entonces usted cree que Dios es mudo hoy en día. No, no es mudo porque me sigue hablando por medio de su palabra. ¿O es que usted cree que la palabra de Dios pasó de moda ya? Vamos. ¿O es que creemos que la palabra de Dios fue para un tiempo y ya no está vigente? Y si está vigente y todo lo que yo necesito está aquí, ¿por qué necesito un llamado profeta o alguien que venga con sueño, que sabe Dios que se saltó antes de acostarse a dormir, que burro de arroz y habichuela o hasta mezcló con mangú y sabe Dios qué más, y después me viene saliendo que si soñó? No, mi hermano. O sea, está en la Escritura todo. Y es por eso que nos dice, para nosotros podernos batallar con esos deseos que se batallan contra el alma, para poder vivir esa vida de santidad, es como dice aquí, desechando. Tenemos que desechar, pero no es simplemente desechar, es desechar, pero a la misma vez alimentarnos. Cuando yo leo la Escritura, es que yo siento, es que hay veces uno aquí con el ajetreo del trabajo, yo tengo mi trabajo secular, a veces uno llega, cuando llega acá cansado, ya uno se pone a leer la Escritura, la carne, porque mire cómo es la carne, yo estaba leyendo eso en un libro muy bueno, que se lo voy a recomendar la semana que viene, que estoy leyendo. Pero es verdad, a veces uno viene cansado, explotado del trabajo, y uno trata de ponerse a estudiar o a leer la Escritura, y es que se empieza a quedar dormido, no puede entender. No puede captar. Ahora, siéntese a ver televisión. Ahí sí. Siéntese a hacer otra cosa. Ahí sí. Ahí la carne no lo estorba. Yo digo, oye, pero qué carne tan sinvergüenza esta, ¿verdad? O sea, para que vean. Y es verdad. Es verdad. Hay veces que yo estoy leyendo y leyendo y leyendo y como que no capto. Y digo, ay, bueno, Señor, yo leo después. Pero si me voy y me leo un comic book. O si me voy a un videojuego, ahí sí estoy perfecto. Y digo, pero entonces ahí es que yo tengo que batallar y decir, no hay videojuego, no hay comic book, vamos a permanecer en la palabra de Dios. Esto es algo, o sea, la carne no se crea que la carne siempre va a batallarse trayendo pensamientos blasfemos o tentación de pornografía o de droga o de alcohol. No, a veces simplemente con empujarnos a no hacer lo que tenemos que hacer, ya es una batalla. Ya es una batalla constante y que tenemos que estar conscientes. Pero ¿cómo vamos a estar conscientes? A estudiar la Escritura. Porque cuando leemos la Escritura es que nos revela porque penetra hasta lo más profundo del corazón. Así que todo lo que necesitamos está en la Escritura. Y el último versículo para terminar. Después que nos dice que deseemos como niños recién nacidos esta leche espiritual que es la palabra de Dios para que por ella crezcáis para salvación. Nos dice, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Si es, solamente tú vas a desear alimentarte de la leche espiritual si es que has gustado la benignidad del Señor, o sea, si es que eres realmente salvo. Si es que eres realmente salvo. Yo les digo, y esto lo digo, y esto no es legalismo, pero se lo digo a los que nos están viendo y a los que estamos aquí también. Si nosotros no deseamos la Escritura, o sea, si es que de verdad es que no tengo deseo, es que a mí no me llama la atención, tú sabes. Yo le digo, usted tiene una buena razón para pensar que usted no ha sido verdaderamente salvo y que no ha gustado la benignidad del Señor. Si no hay ese deseo, aquí no se trata que usted, bueno, pero es que yo no pienso ser pastor ni maestro. No, es que esto no se trata. Cuando yo empecé a estudiar la Escritura, yo por la gracia de Dios estoy enseñando, predicando y todo esto. Y pastoreando.
Pero yo no empecé a estudiar para eso. Yo empecé a estudiar porque quería alimentarme yo. Después lo otro, el Señor me abrió las puertas en las otras cosas, en las cárceles, en las radios, en las iglesias. Eso vino después. Pero cuando yo empecé con ese deseo de que tenía que estudiar la palabra de Dios, no fue para ser pastor ni para predicar ni nada. No, era para yo crecer. Para yo crecer, para fortalecerme. Hasta el día de hoy, como dije, a veces pasan 2 o 3 días que no me meto de lleno, como me gusta meterme a mí. Y ya me siento como débil espiritualmente. Y cuando llega por lo general el viernes o el sábado, que son los viernes casi siempre yo estoy libre del trabajo, entonces aprovecho, voy al gimnasio, vengo al gimnasio y aquí me meto y puedo estar 3, 4 horas estudiando la escritura, no para predicarla, no, para mí. Y ahí me siento otra vez fortalecido. Y la gente puede ver cuando empiezo a postear una cosa tras la otra en Facebook, de esto, de lo otro, de aquí, todito que tiene, es porque estoy estudiando la escritura en ese momento, tú sabes, ahí me siento fortalecido y empiezo a compartir ya diferentes cosas. Pasajes bíblicos, lo que estoy estudiando, todo eso. Pero ¿cómo viene esa fortaleza? Por medio de la escritura. Ahora, honesta, de corazón les traigo esta advertencia. Si tú no tienes ni el más mínimo deseo, si tú puedes estar una semana sin ni siquiera meditar, sin ni siquiera abrir tu Biblia, si no tienes el más mínimo deseo, es más, vamos a ir más allá, si es un fastidio para ti estudiar la palabra de Dios, examínate, porque muy probablemente que no has nacido de nuevo. Porque fíjate que es la advertencia, si es. Quiere decir que si tú no has probado la benignidad del Señor, entonces tú no vas a desear la palabra de Dios, lo que te está diciendo en palabras simples. Entonces, una buena, siempre tenemos que hacerlo, mi hermano. A mí siempre, y no, lo tengo ya quemado ese pasaje de Mateo 7, en aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, hicimos esto, lo otro. Y él les va a decir, apartados de mí, hacedores de maldad, personas que estuvieron toda una vida autoengañadas, pensando que eran cristianos cuando realmente no lo eran, inclusive con reputación de buenos cristianos, de ministerios muy conocidos, y el Señor nunca los conoció. No es que perdieron su salvación, es que nunca fueron. Por eso tenemos que estarnos autoexaminando nosotros constantemente. No es que vamos a perder la salvación. No, pues que pierdo la salvación. No es que a lo mejor es que no tienes nada que perder porque no la tienes. Tú no puedes perder lo que no tienes. O sea, nosotros creemos en la perseverancia de los santos, que el que es un verdadero santo del Señor, el Señor por los métodos que sea, lo va a hacer perseverar hasta el fin. No estamos hablando aquí que usted viva como se le pegue en gana y salvo siempre salvo, y eso no es lo que estamos hablando. Creemos en la perseverancia de los santos. El que es verdaderamente creyente podrá caer, podrá enfriarse un tiempo, Dios sea por medio de la disciplina, por medio de una muerte prematura, sea lo que sea, Dios se va a asegurar de que esa persona persevere hasta el fin. Nos va a guardar en medio de las pruebas. No de las pruebas, en medio de las pruebas. No significa que no vamos a tener aflicciones y pruebas. Las vamos a tener como cualquier otro. Pero mientras tanto, una prueba o una aflicción para el impío puede ser un castigo. Para nosotros puede ser una manera de asemejarnos más a Cristo. Porque la Biblia dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Aún las cosas que consideramos malas. Entonces, cerramos. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Entonces, si mis amigos y mis hermanos, si nosotros no anhelamos decirle a una persona, oye, es que como cristiano tú tienes que leer la Biblia. Si tú no lees la Biblia, pero es que tienes que leerla. Yo creo que tal vez estamos tratando de convencer a un incrédulo de que lea la Biblia. Porque si a una persona que se dice ser cristiana no le interesa estudiar la Escritura y no anhela esa leche espiritual, es probablemente porque va de acuerdo a su naturaleza. Porque el que tiene una nueva naturaleza en Cristo va a anhelar. Y eso es lo que está diciendo. Va a tener las batallas. Tal vez la batalla que antes no tenía, porque antes a lo mejor podía mentir como si nada y es lo más normal. Podía hablar malo como si nada y es lo más normal. Podía ver cualquier cosa de desnudez, de pornografía y era lo más normal. Podía estar murmurando y haciendo daño con su lengua y era lo más normal. Podía tener arrebatos de ira y era lo más normal. Pero ahora en la nueva naturaleza en Cristo, aunque esos deseos están ahí, pero ahora se batalla. Pero ¿dónde va a estar la fortaleza? Bueno, igual que uno necesita fortaleza cuando uno va al gimnasio para alzar peso, para hacer ejercicio, tiene que tomar suplemento, tiene que tomar proteína. A la misma vez, en lo espiritual es lo mismo. Desechamos, nos batallamos, pero tenemos que alimentarnos, como dice aquí,
desechando pero alimentarnos, deseando, anhelando esa leche espiritual. Y claro, si es que habéis gustado. Porque si no hemos gustado la benignidad del Señor, si no hemos experimentado su misericordia por medio de la salvación, no la vamos a anhelar. No la vamos a anhelar. Entonces mi exhortación en esta mañana, y aquí lo vamos a dejar, es, como dice aquí la Escritura, para vivir esa vida de santidad tenemos que desechar. No es una vida pasiva, es una vida de batalla constante. Pero a la misma vez tenemos que, para poder dar esa batalla, tenemos que estar bien alimentados con la palabra de Dios. No basta una vez a la semana, dos, no, tenemos que sacar tiempo, tenemos que hacer nuestros planes, tenemos que cuadrar cómo hacemos, sea en la mañana, sea en la noche, sea antes de acostarnos, sea sacar, y si puedes sacar un día, como en mi caso, yo puedo sacar a veces los viernes y los sábados, para la mañana meterme 3-4 horas estudiando, perfecto. No lo puedo hacer todos los días. Hay hermanos pastores que están tiempo completo en el ministerio y sí lo pueden hacer. Yo no lo puedo hacer, pero aún así saco mis días para eso. Y a la misma vez, cada vez que tengo oportunidad, antes de acostarme, leo algo, leo un libro y sobre todo meditar. Cada vez que comenzamos el día, Señor, ayúdame a comportarme como un embajador tuyo. Mi oración a diario es, Señor, incrusta tu palabra y tu temor en mi mente y en mi corazón para que en este día yo pueda dar testimonio de ti, comportarme como un embajador tuyo. Amén. Así que vamos a dejarlo hasta aquí. Y siempre mi exhortación a las personas que nos están viendo por medio de la grabación es, si tienes cualquier pregunta, por favor, escríbenos. Con mucho gusto voy a contestar. Puedes ponerle un me gusta a este video, eso ayuda a que se siga promoviendo. Puedes compartirlo y puedes suscribirte al canal, que automáticamente así te va a llegar la notificación y te va a llegar cada una de estas prédicas. Pero para terminar, asegúrate que estás en Cristo. ¿Por qué te consideras cristiano? Porque repetiste una oración, porque te bautizaste. La Biblia dice, por su fruto se conoce el árbol. Si verdaderamente has nacido verdaderamente de nuevo, si eres una persona verdaderamente salva, vas a estar en esta batalla de la que hablamos en este mensaje hoy y vas a anhelar la palabra de Dios. Te exhorto a estudiar la Escritura, no a buscar profecía ni revelaciones fuera, a estudiar la Escritura profundamente. Y si no tienes ese deseo, entonces cuestiona si verdaderamente has sido salvo y clama al Señor por salvación. Así que la paz de Cristo sea con todos. Será hasta el próximo video. Dios les bendiga.